Hola, bueno, voy a través de un pequeño video a hacer una especie de tutorial para explicarles el objetivo y el funcionamiento del nuevo portal que he creado, que se llama Education. Es decir, aquí desde nuestro sitio principal hay una pestaña que nos lleva justamente a este portal, a nuestro portal que se llama Education, con la idea de poder aquí postear contenido o temas que sirvan para estudiar, ¿no? Creo que uno de los desafíos para digamos, poder transitar este camino de educación permanente o de aprendizaje constante es la disponibilidad del material, y entonces a veces encontrar eh, todos los temas concentrados en un lugar por ahí se hace complicado. Y entonces está la idea de nuestro sitio de Software for Education, ¿no? Primer tema que está posteado aquí es lo que yo he llamado cómo construir y testear un API Server, que ha sido entregado en sucesivos capítulos. Ya van a ver, ya van a ver dónde lo pueden encontrar desde aquí, sino también está en nuestro blog. Aquí en nuestro blog justamente está el contenido de todos los capítulos que yo he ido creando, ¿sí? Bueno, y en este pequeño tutorial yo voy a mostrarles bueno, cómo se utiliza, digamos, esta información para estudiar y para probar, digamos, ¿no? Bueno, por un lado está en el About, está un poco la explicación de lo que intento hacer acá, eh, con esto que se llama un API Server, desde conceptos desde APIs, endpoints, bueno, las cosas más elementales para que tengan como inicio. Después ustedes pueden ir profundizando, usuarios y tokens, algunos RFC que dan lugar a estos conceptos, y algunos links, ¿no? Especialmente links a las fuentes del proyecto, cosa que ya he compartido de manera permanente mientras iba desarrollando los capítulos. Sí. Y también los episodios. Este es otro lugar a partir del cual pueden llegar a cada uno de los videos, ¿no? Esto es exactamente lo mismo que entrar por el blog. Es una entrada al blog. Ok. En la barra de navegación, entonces, el About, además del About, pueden ver las tablas: devices, interfaces, usuarios y tokens. Estas son las tablas que digamos, el material de estudio y de prueba, inclusive el proyecto de cómo construir una API Server, maneja o contiene. Los dispositivos, 3 equipos de networking, las interfaces, que tiene en este caso uno de ellos, los usuarios y password, y los tokens, para probar, como les voy a mostrar ahora, el funcionamiento de los requests a un API Server, ya sea usando autorización básica, user password, o autorización o autenticación tipo tokens. En la sección APIs están un poco la definición de cada uno de los endpoints, cosa que explico en el About, que es un endpoint, pero aquí está un poco la definición de los mismos. Entonces, revisando rápidamente las tablas tienen el contenido que el proyecto digamos, considera para poder construirlo, analizarlo, testearlo y estudiarlo, ¿no? Dispositivos, repito, interfaces. Esta es la única tabla que puede crecer, es decir, que se pueden hacer calls al API para agregar registros, eliminar registros, modificar registros. Las demás tablas son solo de consulta, gets, y, como decía recién, usuarios y tokens. Dentro de los endpoints están explicados cada uno de ellos y su funcionamiento. Por ejemplo, un endpoint, para revisar los conceptos, un endpoint es una URL donde hay que apuntar para obtener algún resultado de vuelta del API, ¿no? Del API Server. En este caso, los dispositivos. La URL, es decir,
tienen todos los endpoints la misma estructura, la URL, los métodos, header, si hubiera que configurar, body si hubiera que configurar, y un try, digamos, ¿no? Cómo hacer un call de ejemplo. Bueno, el endpoint de devices sirve para ver la tabla de dispositivos. Aquí está el modelo de datos, o sea, la composición de la tabla, la URL del endpoint, formado por API /v1/devices. Ese es el patrón de la URL que conforma el endpoint. Obviamente que antes de eso está el host y el verbo, si es HTTP, perdón, el skin, si es HTTP o HTTPS, y repito, el host o el servidor, y el patrón del endpoint. ¿Qué método soporta este endpoint? Solo get. Y luego, ¿cómo construir el header? Aquí pongo ejemplos para Python y curl. Pero también es el mismo que se puede, digamos, la misma información si quisiéramos usar Postman, como les voy a mostrar ahora. Y entonces acá pueden ver, repito, cómo construir un header cuando la autorización es token o cuando la autorización es basic, tanto para Python como para curl. Bueno, y un try es decir, hacer cómo configurar un call completo, con header, con body, etcétera, etcétera, autorización, todo lo que necesite, y cuál sería la respuesta o un ejemplo de respuesta. El otro endpoint, que es el de interfaces, es el que me permite ver, aquí lo explico, cuáles son las interfaces de un dispositivo. Acá pueden ver nuevamente la URL, donde fíjense, en la URL, en este caso, la parte variable de la URL es el dispositivo, a quien quiero averiguar cuáles son las interfaces. Luego los métodos, aquí ya sí están todos los métodos, recuerden, tabla interface o endpoint interfaces. Aquí están todos explicados qué hace cada uno de ellos. Nuevamente, cómo configurar el header para cada caso en particular, si es token la autorización, si es básica. El body, como aquí este endpoint permite agregar registros, modificar registros y eliminar registros de la tabla de interfaces, entonces acá aparece el body, que es donde se pasan parámetros a cada uno de los métodos, y nuevamente, cómo configurar un try, o sea, cómo configurar un call en función del verbo o método y cuál sería la salida. Bueno, lo mismo para el API, perdón, para el endpoint de status. Esto es para averiguar el estado de la interfaz, su modelo de datos, cuál es el endpoint. Aquí hay dos datos variables, el del device, pero además el status. El status, como ven acá, es up o down. Solamente get, y otra vez cómo configurar un getter no lleva body y cómo sería un get. Dejo para el final el endpoint API test porque es un poquito diferente a esto. Entonces, ¿cómo probamos esto? Bueno, vamos a hacer un call desde Postman. Desde Postman voy a hacer un call hacia el host, que es el que tiene la aplicación que acabo de mostrar, el portal de Software for Education y Learning.octopus. .com/API/v1 y en este caso devices. ¿Sí? Estoy, recuerden, utilizando el primer endpoint. Este endpoint. Aquí está el patrón endpoint de la URL. Y obviamente, como decía antes, va el servidor a donde está corriendo, o el host donde está corriendo la aplicación, en este caso el server API, y el scheme, el método y el protocolo, digamos, ¿no? Bueno, en este caso el método y el protocolo que va a ser aquí HTTP, como lo pueden ver acá arriba. Bueno, voy a utilizar en este caso autorización básica, para lo cual debería utilizar un usuario y un password de la tabla de users, alguno de los que está aquí,
Aquí estoy utilizando Auction y Auction Server. Y como es un get, y como explico allí en el endpoint, no hace falta body, obviamente, y lo que vuelve es la respuesta con bueno, los dispositivos que están en la tabla de devices. Exactamente esto que están aquí, pero en formato JSON. Esto es lo que hemos venido explicando en los sucesivos capítulos, digamos, ¿no? Solo que aquí estoy mostrándoles, en fin, en un portal que es llamado Software for Education, justamente la aplicación terminada. Bueno, si cambiara de autenticación y quisiera poner token, y ahora hago un call exactamente igual, solamente que lo que utilizo es otro método de autenticación, bueno, como estoy utilizando uno de los tokens de la tabla de tokens que mostré recién, vuelve exactamente el mismo resultado. Ahora, si lo que quisiera hacer es desde Python, por ejemplo, vamos a hacer, aquí tengo el código de cómo hacer un API call, una API request usando Python, ¿sí? Esto es lo que está allí en los ejemplos de justamente de cada uno de los endpoints. Lo que está aquí, cómo escribir el headers, si utilizo autorización token, si utilizo autorización basic, etc. Pero digamos, si pruebo desde Python, acá estoy utilizando un método basic, específicamente user y password en clear test, porque hay un mecanismo de usar lo que se llama basic token, es decir, esto codificado en un encoding que se llama base o base 64. La única diferencia es que no está en clear text, pero digamos, tampoco es que es seguro, puesto que la forma de codificar y decodificar en base 64 está en 1,5 millones de lugares en la web, así que toman un encoder o un encoding algoritmo y lo convierten de clear text a base 64 y viceversa. Pero bueno, aquí está usuario password, hago el call y entonces el resultado es exactamente lo mismo que hice recién con Postman, ¿no? Si ahora lo que hiciera es usar lo que les decía recién, ¿no? El basic, pero no en clear text, sino que se llama basic token. Está aquí el mismo usuario password digamos, codificado en base 64. Exactamente lo mismo, hago el call, mismo resultado, ¿sí? Porque esto, cuando llega al servidor API, esto se convierte en user y password y se chequea contra la base de datos de usuarios y password que están acá. Todo esto no es simplemente decorativo, sino que aquí está funcionando esto, ¿no? Estoy verificando qué usuario y qué password está llegando. Y como ven, entonces el resultado es exactamente lo mismo. Y si lo que quisiera usar es una autenticación de tipo token, pero voy a usar otro endpoint, ya no más lo de los dispositivos, sino de las interfaces del Catalyst 3700, uno de los equipos, ¿sí? Esto es lo que les mostraron recién en la definición del endpoint, interfaces, es decir, esto que ven aquí, como es el URL, patrón API v1, parte variable que es device, y barra interfaz. Device se reemplaza por exactamente el dispositivo, a quien quiero averiguarle las interfaces. ¿Sí? Método get siempre, nada, no otro verbo, por lo tanto el body no hace falta. Bueno, hago el call y me viene, digamos, el servidor me responde con todas las interfaces y todos sus datos, ¿no? Entonces ven cómo yo puedo hacer call al API server usando Postman o usando Python, ¿no? Esto que está aquí es lo que les muestro con detalle acerca de los headers y body, ¿no? En función de cada uno de los verbos, y qué debe contener cada uno, ¿no? Por ejemplo,
Vuelvo a Postman y voy a hacer ahora un post, porque voy a agregar una interfase. Vamos a utilizar autorización tokens, pero vamos a agregarle aquí, a ver, déjenme usar un body que ya tenga de antes. Vamos a usar este. Entonces, vengo a post. El endpoint es barra B1 para el Catalyst 3700. Tiene que ir con espacio. Barra interfaces. Ese es el endpoint correcto. La autorización había dicho hacer tokens. El body. Y acá voy a pegar el body que copié recién. Y bueno, le voy a agregar, en teoría, a la tabla de interfaces, la interfaz 3.0 que no existe. Creo. No, no existe. Entonces, hago el request y la interfaz ha sido creada, de manera que si hago este refresco, ahí aparece la interfaz y con su, bueno, con los datos que pasé, ¿no? Estos datos fueron en el body. Ahora, si yo quisiera modificar alguno de los datos de ese objeto, entonces debo utilizar el patch. Exactamente aquí, en la definición de el endpoint está cómo utilizar el patch, qué significa y cómo va el patch en el body, o cómo es el body en el patch, al revés. Cuáles son los datos mandatorios, esto está explicado aquí en el modelo de datos, y cuáles son los campos que se pueden modificar de ese objeto. Aquí estoy modificando el estado del mismo. Vamos a ponerle que está down, a ver, no sé cómo lo creé. Sí, lo creé down, entonces lo voy a modificar a up. Bueno, se ha modificado el objeto, vengo a la tabla de interfaces y como ven, el objeto cambió de estados, de estado down a estado up. Voy a modificar la dirección IP para que se fijen que algunos chequeos hace la aplicación. Todo eso está explicado en los distintos capítulos y obviamente en el fuente del proyecto. Voy a voy a cambiar la dirección IP y la voy a hacer por una dirección IP que exista, esta vir, la 6. Patch es el verbo que utilizo para hacer la modificación, mismo URL, y acá me está dando un error porque 1.6, justamente porque está la dirección duplicada. Y esto es así, puesto que es de esperar que no tengamos direcciones IP duplicadas cuando hacemos un cambio en un objeto tan clave como es la interfaz, ¿no? Si yo acá cambiara esto y pusiera 10, entonces patch, la 3.0 de la 7 va a cambiar a la 10 y lo voy a dejar en app. Ahí se modificó la interfaz y ahora voy a venir, hago un refresco y aquí está la interfaz con su dirección IP modificada, ¿no? Si quisiera borrar esa interfaz, la 3.0, entonces el método que utilizo es delete. Allí perdón, en el endpoint de la aplicación explico que los únicos datos que necesito son los mandatorios, el tipo, el slot y el port de la interfaz, dado que el dispositivo se toma de la URL, le voy a decir que es delete, ejecuto el método, se ejecuta, me viene la respuesta,
y si veo la tabla, refresco la 3.0 y la 3.0 no está más. Bueno, entonces aquí les muestro, cómo se utiliza esta aplicación para tanto crear el proyecto, cosa que tienen que ir a revisar los capítulos y el código fuente que está en el repositorio, aquí exactamente en el About, como para testear o probar cada uno de los endpoints y los métodos que tengan que armar para trabajar con esos endpoints. Finalmente, el Endpoint API Test. El Endpoint API Test es un endpoint especial porque lo que me permite hacer con un patrón de URL muy distinto a los otros, no tiene el mismo patrón, aunque esto en el fondo redirecciona un patrón de tipo A barra API barra B1 barra API test, pero en fin, aquí tiene una forma distinta para que, una URL diferente, el endpoint. ¿Y para qué está construido este endpoint? Bueno, para testear contra el servidor cómo ustedes están mandando el request. Supongamos que están haciendo un request al endpoint interfaces y hay un error, no funciona, no llega. Es decir, no responde como corresponde el servidor. Entonces, la duda es cómo estará llegando el request que yo estoy ejecutando. Y para eso está API Test. API Test, con el endpoint API Test, la aplicación o el API Server responde como espejo exactamente todos los parámetros que se están enviando en el request. Por ejemplo, si hiciese apitest.octopus.com, y el método get, y lo ejecuto, aquí puedo ver qué es lo que está yendo hacia el servidor y qué es lo que el servidor devuelve. Exactamente lo que ve venir. ¿Sí? Bueno, la dirección IP de la gente o de la aplicación donde estoy enviando el request. Fíjense cuál es la autorización. En este caso es token, especificada aquí. ¿Cuál es el agente? El agente que estoy usando es Postman. Y hasta un body, porque en realidad a este get yo no le quité el body no lo necesito. Aquí está, fue, y el servidor me responde que le estoy enviando un body, aunque sea de forma incorrecta. Si acá agregaran un cookie, si acá agregaran cualquier otro parámetro del header, entonces este endpoint les mostraría exactamente cómo está saliendo desde su aplicación y cómo está llegando al servidor. Bueno, si lo mismo hiciera desde Python, por ejemplo, hago a API Test un call y lo que ven es que me responde exactamente igual, solamente que la autorización que estoy utilizando es básica y que el user agent que estoy utilizando es en lugar de Postman Python. Bueno, eso es un poco lo que quería explicarles en este tutorial, cómo usar este portal de Software for Education, y específicamente el primer tema, que es cómo construir y testear un API Server. Va a haber más contenido, así que espero que estén atentos y los veo en el próximo video. Gracias.